Bueno, seguimos teniendo como referencia la mitocondria y vamos a ver en qué circunstancias puede tener lugar una formación de cuerpos cetónicos y cuándo esta formación de cuerpos cetónicos es exacerbada y supera ya los límites o las concentraciones sanguíneas normales. Bueno, pues bien, hemos dicho que la degradación de los ácidos grasos tiene lugar en el hígado. Sin embargo, el hígado solo utiliza un pequeño porcentaje de ácidos grasos en sus procesos metabólicos. Pero, como vamos a ver a continuación, en muchos casos se produce acumulación de acetilcoenzima A y, sin embargo, el hígado sigue degradando estos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque el organismo necesita energía. Y hay situaciones que podemos encontrarnos, por ejemplo, en la inanición o, por ejemplo, una diabetes mellitus no controlada, cuando no hay tratamiento con insulina. Entonces no hay insulina y no hay una captación eficiente de la glucosa por parte de las células o también en situaciones como las dietas basadas en grasas, exclusivamente en grasas. Entonces, hay un descenso en el consumo de hidratos de carbono, bien por unas causas o por otras, hay un consumo o eh, como digo, un metabolismo disminuido, reducido de hidratos de carbono, que es lo que represento aquí. ¿Qué ocurre? Que muchos de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico se obtienen a partir del metabolismo de hidratos de carbono. Cuando éste se encuentra disminuido, eh, el, existen probabilidades, existe riesgo de que el ciclo del ácido cítrico esté bloqueado o se bloquee. ¿Qué ocurre también? Pues el ácido oxalacético que se obtiene a partir del metabolismo de los hidratos de carbono también disminuye y también el ácido oxalacético, este intermediario, se necesita para que tenga lugar el ciclo del ácido cítrico. Porque, como habíamos dicho anteriormente, se combina con el acetilcoenzima A para generar el ácido cítrico. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay ácido oxalacético, pues al final la consecuencia es que tiene lugar una acumulación de acetilcoenzima A. Por tanto, situaciones como la inanición, una diabetes mellitus no tratada, pueden conducir o van a conducir a una sobreproducción de cuerpos cetónicos, que existe riesgo de diversas complicaciones médicas. Durante la inanición tiene lugar la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis, es decir, nuestro organismo eh, recurre a diferentes procesos, diferentes rutas para sintetizar glucosa a partir de otros precursores, pero esta gluconeogénesis consume intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Por tanto, esto va a hacer que se desvíe el acetilcoenzima A para la producción de cuerpos cetónicos, como vamos a ver a continuación. Lo mismo sucede, algo similar, a la diabetes no tratada, la diabetes mellitus no tratada. El nivel de insulina es insuficiente y, como decía hace un momento, los tejidos extrahepáticos no pueden captar la glucosa de la sangre de manera eficiente para utilizarla como combustible. Además, en determinadas situaciones también disminuye la concentración de malonilcoenzima A, que es uno de los productos de partida para sintetizar los ácidos grasos, y entonces, ¿qué ocurre? Que los ácidos grasos entran en la mitocondria para degradarse. ¿Y esa degradación qué va a hacer? Producir acetilcoenzima A. Por tanto, se empieza a acumular ese acetilcoenzima A. Encima, se bloquea el ciclo del ácido cítrico porque va disminuyendo el metabolismo de hidrato de carbono, disminuyen los precursores como el ácido oxalacético, se produce acumulación de acetilcoenzima A y se bloquea el ciclo del ácido cítrico. Por tanto, en estas situaciones, el metabolismo de los hidratos de carbono está muy reducido. Eh, en situaciones como la inanición, una dieta abundante en grasas, ya no se dispone de hidratos de carbono
Y también en la diabetes no hay disponibilidad de insulina que permita que esta glucosa se transporte al interior de las células. Entonces, cuando no se utilizan los hidratos de carbono para obtener energía, casi toda la energía procedería del metabolismo de las grasas. Bueno, la carencia de hidratos de carbono favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, similar, bueno, un proceso que ya os describí en la diapositiva anterior, y también intervienen diferentes mecanismos hormonales. Bueno, aumento de glucagón, aumento de ácidos grasos, por tanto, por parte del tejido adiposo. Se puede ver que hay individuos sujetos a dietas muy bajas en calorías que utilizan las grasas almacenadas en el tejido adiposo como fuente de energía y presentan niveles de cuerpos cetónicos en sangre y en orina superiores a las concentraciones normales. Y bueno, en muchos casos se requiere un control para evitar que se produzca acidosis y cetosis. Por tanto, este acúmulo de acetilcoenzima A conduce a la formación de cuerpos cetónicos. Las moléculas de acetilcoenzima A van a generar ácido acetoacético o bien acetoacetato, que también se puede denominar de esa manera. Y este ácido acetoacético va a generar ácido beta-hidroxibutirato y acetona. En conjunto estos se llaman cuerpos cetónicos. Estos van a difundir por las células hepáticas, pasarían a sangre y pueden llegar a los tejidos periféricos. En estos tejidos periféricos pasarían a acetilcoenzima A y estas moléculas sirven para obtener energía en los tejidos periféricos mediante el ciclo del ácido cítrico. Pero en condiciones normales, ¿vale?, las concentraciones de estos ácidos no suelen ser muy elevadas, es decir, estarían alrededor de unos 3 miligramos decilitro según la bibliografía. Pero en algunas ocasiones, como digo, se puede producir un aumento exacerbado de estos cuerpos cetónicos y es lo que se conocería como cetosis. Estamos hablando que ya no son concentraciones por debajo de los 3 miligramos mililitro, sino que los niveles de cuerpos cetónicos pueden llegar a 90 miligramos partido por 100 mililitros. ¿Cuándo aparece la cetosis? Aparece en ayuno, en diabetes mal controlada y en algunas situaciones en las que la alimentación se compone casi enteramente de grasa. Con lo cual ya estamos hablando de situaciones que requieren un control. ¿Qué pasa? Que como estas moléculas son ácidas, entonces la concentración de ácidos en sangre aumenta y disminuiría el pH, y es lo que conocemos como acidosis. En algunos casos sí que existe una adaptación del organismo o una alimentación con abundantes grasas, es decir, nuestro organismo se alimenta se adapta a una alimentación con abundantes grasas, y este es el caso, por ejemplo, de los esquimales. Entonces, poco a poco, no suele aparecer cetosis porque el organismo, como digo, se va adaptando al uso del ácido acetoacético y bueno, pues se evita la cetosis. Bueno, hasta aquí